en cuanto a la simulación. El ejercicio como tal, el que tenía 60 volts, algo así, es un ejercicio que saqué directamente del libro. Igual no lo había probado previamente en el simulador. Por eso es que pues ahí se nos presentó el detallito de que pues las fuentes no nos daban los, creo, 10 amperes, que era lo que nos pedía el, el circuito, ¿sí? Entonces modifiqué, o bueno, tratando de terminar la sesión anterior, modificamos el circuito para una fuente. A ver, igual déjenme apuntar aquí. Modificamos el circuito para el valor de esta fuente, de tal manera que pues ya las fuentes nos pudieran dar esos valores, ¿sí? Esos valores de corriente. Entonces, pues igual estábamos ahí en en la simulación ahí medio contrarreloj para que nos diera tal cual, ¿no? Entonces, les digo, modifiqué el valor de esta fuente aquí en el circuito para pues que pudiéramos obtener algunos valores que pudiéramos medir en el simulador, ¿sí? Eh, bueno, dicho esto, pues habíamos, bueno, recordando, estábamos trabajando con el método de mallas, y pues habíamos establecido las ecuaciones mediante la ley de voltajes de Kirchhoff. Por ejemplo, aquí habíamos definido eh, aquí estos voltajes para nuestra primer malla. Luego íbamos a calcular pues por dónde iba a salir la corriente, de tal manera que teníamos más 10 volts, menos 6 y 1, menos 3 y 1, menos y 2. Recordando que aquí en este dispositivo de la de 3 ohms, pues iba a fluir tanto la corriente I1 como la corriente I2, ¿sí? Esto es muy importante, ahorita lo vamos a retomar. Pero bueno, eso es lo importante de la modificación, ¿sí? Entonces, este era el circuito que íbamos a simular. Les voy a compartir la pantalla del simulador. A ver. Aquí está. Vamos a tener, bueno, igual les redibujo aquí de manera rápida el circuito. Lo único que le modifiqué de lo que estuvimos trabajando fue el valor de la fuente, ¿sí? Los valores de las resistencias fueron las mismas. Aquí queda una resistencia. Este era el circuito y pues la vez pasada lo armamos, ¿sale? A ver, y estábamos pues justamente midiendo las corrientes, ¿no? En el momento de armar el circuito, este sería el circuito tal cual, ¿sí? De nuestra fuente de 10 volts, que sería esta. Bueno, de hecho las dos van a ser de 10 volts. De nuestra fuente de 10 volts salía el positivo por este cable rojo y me iba a energizar toda la línea. Aquí todo donde se pone en verde, dijimos, todo ese tenía ese mismo potencial. Así de que podíamos energizar desde aquí. Luego de
nuestra primera resistencia, que era de 6 ohms, que sería esta, llegaba a un nodo donde conectaba con la de 3 ohms y con la de 4 ohms. Es decir, de este mismo punto del 8 salía nuestra resistencia de 4 ohms y la resistencia de 3 ohms. Como pueden ver, aquí estoy utilizando la línea 7 para conectar la resistencia de 3 ohms y la línea 8 para conectar la 6 con la 4, pero también estoy uniendo con un cable, con este cablecito verde, la 7 y la 8. De tal manera que pues tenemos ahí todo este punto, tanto el 7 como el 8 tendrían el mismo potencial, que sería el nodo que está aquí en esta parte, donde se unen las tres resistencias. ¿Por qué lo hice así? Porque ahorita vamos a meter el amperímetro ahí, ¿sí? Para medir la corriente que está circulando por esta resistencia. Luego, de la resistencia de 3 salía a tierra, que llegamos aquí a este valor. Igual este lo pongo de color negro para que se visualice un poquito mejor. ¿Sí? Llegaba a tierra y también de tierra o desde este punto salía el positivo de mi segunda fuente, porque así lo dicta el circuito. ¿Sí? De aquí sale el positivo, vamos a ponerle este de color rojo. Y el negativo de mi otra fuente va a ir a la segunda terminal de la resistencia de 4 ohms. ¿Sale? Entonces, resolviendo el sistema de ecuaciones, vamos a tener estos valores de corriente. Corriente I1. Esta corriente I1 me da de 1.85 amperes. Y la corriente I2 me daba de 2.22 amperes. ¿Sí? Esto es con esa modificación de la de 10 volts. De hecho, el día viernes, que ya se nos acabó el tiempo, calculamos solamente esta I2. ¿Sí? Pero bueno, resolviendo el sistema de ecuaciones que desarrollamos ya para este valor de fuente, nos iba a quedar de 1.85 amperes para la corriente I1 y de 2.2 la corriente 2. ¿Sale? Estos serían entonces nuestros resultados de las corrientes. Como pueden ver, la fuente nos da esta lectura, ¿sí? Pero igual podríamos nosotros conectar nuestro amperímetro para medir esta corriente. ¿Cómo lo haríamos? Pues podemos conectar nuestro amperímetro en diferentes lugares para medir la misma corriente. Por ejemplo, si yo coloco aquí el amperímetro, es decir, del negativo lo coloco hacia el negativo de la fuente, es decir, aquí en esta sección, podríamos medir la corriente, o igual si yo lo pongo acá de este lado, o si yo lo pongo aquí de este lado, o acá de este lado, en todas las secciones deben de medir estos 1.85 amperes, ¿sí? En cualquiera de estos puntos, aquí deben de medir esos 1.85 amperes. Vamos a verificar esto. Me voy a traer el amperímetro. A ver.
Ya lo tenía, se movió. A ver, aquí está. Me voy a traer el amperímetro y lo vamos a conectar en diferentes puntos, ¿sí? El primero va a ser del negativo de la fuente al negativo del proto, es decir, vamos a establecer la corriente aquí. Como la corriente viene en este sentido, el positivo de mi amperímetro debiera de ir al negativo de la fuente, ¿sí? Y el negativo de mi amperímetro iría al negativo. Es decir, estamos aquí poniendo este amperímetro. Igual si gustan hacerle captura de pantalla, si gustan hacerle captura de pantalla para ver cómo vamos conectando para diferentes puntos, ¿sí? Como la corriente viene en este sentido, vamos a poner primero la terminal positiva del amperímetro al negativo, que sería este, y la otra terminal al positivo, ¿sale? Entonces, como ven aquí, pues la lectura de la fuente me está dando igual los 1.85, porque pues estamos en la misma malla, ¿sí? Así de que pues es directamente el mismo valor. ¿Qué pasa si yo intercambio las terminales del amperímetro? Es decir, el positivo del amperímetro lo conecto al negativo de la fuente y del negativo lo conecto aquí a este punto. Me va a dar un signo negativo, ¿sí? Estamos midiendo la misma corriente, pero intercambié la polaridad de mi multímetro. Así de que en realidad, pues estamos midiendo esta corriente, pero en dirección opuesta. Por eso me da el negativo. ¿Sale? ¿Dudas de esta parte? No, profe. Bueno, vamos ahora a poner el amperímetro en esta otra parte. A ver, igual lo voy a poner con otro color. Vamos a ponerlo en esta otra parte, ¿sí? Esto es para que podamos revisar diferentes opciones, ¿no? Si lo pongo aquí, pues, y lo quito de aquí, pues tendríamos del negativo a tierra de nuestro circuito, así de que, de nuestra fuente, ¿no? Así de que pues llegaría aquí. Ya lo dejamos como originalmente estaba. Y vamos a quitar porque del positivo de nuestra fuente, tendría que ir al positivo de nuestro amperímetro. Recuerden, la corriente siempre debe de entrar por el positivo. Si entra por el negativo, entonces les va a dar la lectura negativa, como vimos hace rato. ¿Sí? Entonces, falta aquí cambiarle amperímetro. ¿Sí? Ahí tenemos que para este otro, al que está señalado con la flecha naranja, para esta posición del amperímetro, pues también me va a dar los 1.85 amperes. ¿Sí? Tenemos exactamente el mismo valor, porque seguimos en la misma malla. ¿Sale? Bueno, y lo mismo podríamos hacer acá colocando el amperímetro donde quisiéramos. Igual lo puedo poner aquí con rojo. Si lo ponemos aquí en esta parte, o acá en esta otra, o acá en esta otra, estaríamos midiendo los 2.22 amperes. ¿Sí? Entonces, en cualquier punto
que lo conecten, obviamente de manera correcta entre aquí las posiciones que les marqué con rojo, estarían midiendo la corriente 1. En las posiciones de colocar el amperímetro con los puntos azules, sería para medir la corriente 2, ¿sí? Ahora, como pueden ver, pues existe una parte del circuito que sería nuestra resistencia de 3 ohms, donde está fluyendo tanto la corriente I1 como la corriente I2. ¿Cómo podremos medir esa corriente? Bueno, pues colocando el amperímetro, ya sea aquí o ya sea acá, ¿sale? Entonces vamos a ponerlo aquí. El amperímetro rojo me va a servir para medir mi corriente I1. En cualquiera de estas posiciones me va a servir para medir I1. En azul, el amperímetro azul me va a servir para medir mi corriente 2, ya sea que lo coloque aquí, acá, entre la resistencia y la fuente, o acá entre el positivo y nuestra referencia de tierra. Vamos a tener I2. Y el amperímetro verde me va a definir I2 menos I1 o I1 menos I2. ¿Sí? Dependiendo cómo lo conectemos. Entonces, por ejemplo, aquí que estamos midiendo I1, estamos estableciendo que el positivo del amperímetro lo vamos a conectar a donde está entrando la corriente. Es decir, si está entrando por esta terminal al amperímetro, está conectado al positivo de nuestra fuente. Y por donde sale la corriente, en este caso, lo estamos conectando a la resistencia de este lado. ¿Sí? Que es lo que tenemos aquí. Ahora, bueno, igual si hacemos lo mismo para este otro, pues siempre nos daría los 2.2 amperes. Así de que igual no lo hacemos. Vamos entonces a regresar a nuestro circuito como estaba. O bueno, no. Vamos a poner el otro amperímetro aquí. Igual lo estamos simulando, ¿no? Así de que no hay mucho problema en cuántos instrumentos utilicemos. Vamos a medir el amperaje de la misma manera y no sé, igual primero hacemos este. Aquí tendríamos que conectar el amperímetro entre mi resistencia y tierra o este nodo, nuestro nodo. Entonces, para hacer eso, vamos a quitar este cable. Recuerden, para medir corriente hay que abrir el circuito y vamos a conectar el positivo a este punto y el negativo a este punto. ¿Qué valor de corriente me tendría que dar? ¿Qué lectura tendría que obtener aquí en este caso? A ver si alguien me dice. Ahí va a dar negativo, ¿no? Negativo de 2.22 menos 1.85. 370 miliamperes. A ver, entonces me dicen que debe de dar 370 miliamperes. Así ¿Sí? como está conectado, le va a dar negativo. Negativo. Ok. Vamos a ver si es cierto. Iniciamos simulación y me da negativo. ¿Por qué me dio negativo? La corriente va en sentido contrario al que lo está midiendo. Ok. Y
¿Y por qué va en sentido contrario? Porque subiría y se sumarían con los 1.85 amperios y ya daría los 2.22. Ok, vamos a revisar este punto porque nos da negativo. Tenemos que la corriente 2 es mayor a la corriente 1. ¿Sale? Entonces, la corriente que está circulando por nuestro elemento de 3 ohms tendría que ir de abajo hacia arriba, porque es la dirección de I2, ¿sí? Entonces, realmente, la que tenemos... A ver, entonces les decía sobre la resistencia de 3 ohms, está circulando I2 e I1. Sin embargo, como I2 es mayor que I1, entonces la corriente real pues tendría que ir en la misma dirección que I2. ¿Sale? Entonces, como va en la misma dirección que I2, nuestro amperímetro tendría que ir conectado al positivo, nuestro positivo a la resistencia. A ver, nuestro positivo tendría que ir al negativo, o bueno, déjenme poner el nodo aquí, ¿sí? Si está en esta dirección, el positivo tendría que ir conectado a este nodo y el negativo tendría que ir conectado a la resistencia. Como nosotros lo pusimos al revés, el negativo al nodo y el positivo a mi resistencia, entonces por eso es que nos da un valor negativo. ¿Sale? Bueno, entonces, es que tengo que estar cambiando los controles al Zoom y a la página y de repente se complica. Bueno, entonces vamos a cambiar nuestro sentido, es decir, del positivo lo vamos a conectar a nuestro negativo, ¿sí? Y el negativo lo vamos a conectar a nuestra resistencia, ¿sí? Ahora sí estaría en la misma dirección nuestro amperímetro que la corriente. Entonces simulamos y ahora sí tenemos esos 370 en positivo, ¿sale? Entonces esta sería mi posición del amperímetro entre el nodo y nuestra resistencia de 3, ¿sale? Para medir esta misma corriente, podría ponerlo en la parte superior, es decir, de la resistencia de 3 al nodo donde se unen todas las resistencias, ¿sí? Entonces, igual lo realizamos, detener simulación. Para hacer esto, pues tendríamos que rearmar el circuito a como estaba, de aquí a aquí. Voy a quitar este cable que les decía, pues lo puse precisamente para colocar aquí el amperímetro.
el positivo tendría que ir a el punto número 7 y el negativo tendría que ir al punto número 8, de tal manera que cerremos nuestro circuito. ¿Sí? A ver, igual para que no se vea tan feo el circuito, déjenme moverlo un poquito. Bueno, ahí ya se ve un poquito mejor. ¿Sí? Y pues ya con esto tendríamos ahí que abrimos ahora el circuito entre nuestra resistencia de 3 y el otro nodo donde se estaban uniendo las otras dos resistencias y tenemos los 370 miliamperes. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda o pregunta de esta simulación? Muy bien. En el documento que les voy a subir al Moodle, igual espero ya subírselos el día de hoy. Les agregué esta parte. Bueno, aquí viene la resolución ya con el valor corregido de 10 volts. Les digo, en el libro vienen esos 60 volts, pero pues ya las fuentes no nos la podían dar. Y pues aquí está el circuito, ¿sí? Les decía, pues el multímetro no tendrá mucho sentido ponerlo a la salida de la fuente 1 o a la salida de la fuente 2, porque pues tienen, aquí nos muestra también el valor de la corriente. Entonces aquí tendríamos I1, tendríamos I2, y en este caso la diferencia se las coloqué aquí el amperímetro entre los nodos 7 y 8. Pero bueno, ya vimos ahorita el por qué. ¿Sale? Bueno, este sería el documento ya con la simulación. Les digo para que se familiaricen un poquito, ya que no tenemos el laboratorio como tal, pues al menos con el simulador podemos verificar un poquito cómo es el armado ya práctico y cómo conectar nuestros elementos. ¿Sale? Bueno, vamos ahora a revisar este otro circuito. ¿Sale? Seguimos con el método de mallas. Vamos a hacer este otro ejercicio en donde pues de la misma manera hay que determinar las corrientes en cada una de las mallas. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar con el análisis. Recuerden, hay que determinar las ecuaciones a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff, y esto pues me va a permitir al final de cuentas calcular las corrientes. ¿Sale? Bueno, en este caso pues tenemos 3 mallas, como pueden ver. Tenemos aquí nuestra malla 1. Vamos a definir esta I1. De este otro lado tenemos nuestra malla para I2. Y finalmente tenemos nuestra malla para I3. ¿Sale? Bueno,
entonces, como siempre, vamos a establecer nuestras polaridades. Vamos a establecer las polaridades, positivo por donde entra la corriente, negativo por donde sale. Por ejemplo, aquí para I1. De nueva cuenta para nuestra resistencia de 2 ohms, vamos a tener positivo en la parte superior, que es por donde está entrando I1, y negativo para la parte inferior, que es por donde está saliendo I1. Recuerden que esto lo debemos de hacer para cada una de las mallas, ¿sí? Replantear las polaridades. Para las fuentes, pues nos las da directamente cómo están conectadas. Bueno, una vez que tenemos ya definida la polaridad para nuestra primer malla, pues vamos a tomar, les decía, para uniformizar criterios, las polaridades por donde está saliendo la corriente. Entonces, para esta primer malla, tendríamos más, por este signo, más 7 volts, luego menos el voltaje presente en la resistencia de 1 ohm. Para calcular este voltaje, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ohm, es decir, multiplicar nuestra resistencia por la corriente. En este caso, la corriente sería I1 menos I2. Siempre vamos a tomar como minuendo la malla que estamos analizando y como sustrayendo la que está compartiendo ese elemento. Tendríamos entonces I1 menos I2. Posteriormente tendríamos menos, por este signo, menos el voltaje de 6 volts. Luego, para la última elemento, para nuestra última resistencia, sería un signo negativo, que sería 2 ohms por I1, que es la que estamos analizando, menos I3, que es la que está siendo compartida por ese elemento de 2 ohms. Y pues ya terminamos todos los elementos. Así de que tenemos más 7, menos 1 y 1 menos I2, menos 6, menos 2 y 1 menos I3. Bueno, igual podemos simplificar esta ecuación antes de pasar con las otras. Tendríamos, por ejemplo, I1 menos 2 y 1, que sería 3 negativo. Y ese 3 negativo lo podemos pasar del otro lado de la ecuación para que me quede positivo. Entonces tenemos 3 y 1. Luego, para I2, me queda más 1 y 2. Como pueden ver, pues es el único término de I2. Tenemos más y 1 y 2, que si lo pasamos del otro lado, me quedaría como menos I2. ¿Sí? Menos I2. Luego, para I3, también me queda positivo. En el momento que yo lo paso del otro lado, me queda como menos 2 y 3. Y estos términos constantes se quedaron del lado izquierdo. Bueno, que aquí los vamos a dejar del lado derecho. Pero sería 7 menos 6, 1 volt. ¿Sale? Entonces me queda 3 y 1, menos y 2, menos 2 y 3, igual a 1. Esta sería mi primera ecuación. Profe, perdón, ¿por qué quedó positivo el 3 y 1? Es que lo pasé del otro lado, para que al final nos queden las constantes
Del lado, bueno, no sé. A ver. Si simplificamos así, pues nos queda 7 menos 6, me queda 1, ¿sí? Luego, I1 me quedaría menos 3 I1. Luego, para I2, me queda más I2. Y para I3, me quedaría más 2 I3, ¿sí? Igual a 0. Aquí estoy tomando todos estos valores y los paso del otro lado de la ecuación. Por eso me quedan positivos. 3 y 1, luego este menos y 2, luego este que era positivo lo paso del otro lado y me queda menos 2 y 3 y todo esto igual a 1. ¿Sí? Profe, Ajá. disculpa que lo interrumpa. Tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿podríamos haber dejado el valor de menos 3 y solamente haber pasado menos 1 del otro lado? ¿O era necesario ese valor tenerlo positivo? No necesariamente. Pues es que mientras sea la misma ecuación, ¿no? Podemos tener menos 3 y 1 más y 2 más 2 y 3 igual a menos 1. ¿Sí? Estas tres ecuaciones son la misma al final de cuentas. Ok, profe, gracias. La idea, ya para pensando en la resolución, es dejar todas nuestras variables, I1, I2 e I3, de un lado de la ecuación y del otro lado de la ecuación nuestras constantes. ¿Sí? En este caso, pues, un volt, nada más. ¿Sí? Pero les digo, ya pensando en la